Hola familia, esto es Vibrando Alto Podcast, un espacio de sanación, reflexión, despertar de conciencia y espiritualidad. Yo soy Verónica Fuentes y soy autora, sanadora, terapeuta, madre y un ser de luz que como tú vino a experimentar en este planeta Tierra. En este espacio vamos a estar platicando de todos estos temas que has tenido dudas, has querido investigar, pero tal vez no había sido el tiempo. Y hoy estamos listos para abrirnos a una nueva dimensión y a una nueva vibración. Si tú estás listo, yo estoy lista. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y este episodio, pues bueno, es muy bonito porque vamos a aprender o te voy a acompañar o nos vamos a acompañar a encontrar la calma cuando estamos en una tormenta. Y creo que esto es muy ad hoc a lo que estamos viviendo a nivel mundial, porque creo que están pasando muchas cosas y en esta época en la que estamos tan conectados a través de la tecnología y que nos enteramos absolutamente de todo lo que pasa, pues obviamente nos conectamos también con el sufrimiento, con el dolor, con la ansiedad, con el estrés, con el miedo que está sintiendo el colectivo. Entonces, este episodio quiero dártelo para que encuentres este espacio en donde puedas regresar a ti, en donde puedas regresar a tu centro, en donde puedas volver a este espacio de paz y que no seamos víctimas de lo que sucede afuera, sino que tengamos esta capacidad que para mí es la parte más importante del libre albedrío, de la libertad que tenemos de elegir cómo reaccionar ante lo externo. Y para eso, bueno, pues hay que tener conciencia que hay muchas cosas que no podemos controlar y no porque no las podamos controlar significa que nos van a sacudir todas, ¿no? Porque imagínate que vamos a ser víctimas de todas las emociones y todas las experiencias. Pues no, tenemos la capacidad para regresar a nuestro centro y para poder pensar con claridad, para poder tomar decisiones. Entonces, si tú estás viviendo alguna situación, ya sea como la que te digo, que te está afectando lo que está pasando a nivel global, o si estás pasando alguna circunstancia a nivel personal, que mucha gente me escribe, me dice, Vero, cuando yo estoy mal, cuando me pasa algo, inmediatamente voy a tu podcast. Y yo me siento como muy feliz y también con mucha responsabilidad de que me elijan o me hayas elegido para acompañarte en este momento donde estás sintiendo ese nivel de estrés, ese nivel de ansiedad, ese nivel de miedo o todas estas emociones al mismo tiempo y que tengas este espacio para regresar a ti, simplemente. Vas a darte cuenta que cuando regresas a ti vas a tener muchísimo más claridad y es como... Yo lo veo así, la mente es como este río que muchas veces se pone turbio porque las corrientes son muy fuertes y empiezan a sacar mucha tierra de abajo y muchas piedras y a veces en esos momentos no tenemos claridad, pero cuando se empieza a aclarar el agua, comenzamos a tener esa paz que nos permite seguir avanzando y seguir caminando. Ahora, lo primero que voy a decirte es que está bien que vivamos todos, o sea, que es natural más bien que todos vivamos momentos en los que pues nos lleva la ola y que es demasiado grande lo que estamos sintiendo. Es natural, a todos nos pasa y lo importante es que tengas esta capacidad para regresar. Y para eso te voy a enseñar cómo cada uno de nosotros tenemos recursos que nos ayudan. En mi propia experiencia, y yo les he platicado en mis podcasts, que yo fui diagnosticada con PTSD, síndrome de estrés postraumático, después de un trauma muy fuerte que también les he platicado en mi infancia. ¿Y esto qué significa? Que cuando suceden cosas muy estresantes a mi alrededor, mi cerebro conecta inmediatamente con esos eventos traumáticos y literalmente siento de la nada, puedo llegar a sentir pánico o ansiedad de un nivel muy grande, ¿no? Con olores, con cambios de casa o con situaciones que no puedo ¿cómo se llama? Controlar en el sentido de un alto grado de incertidumbre. Pues ha destapado este tema de PTSD y es un tema de la mente, ¿no? Es decir, la mente
conecta con esto tan traumático y lo hace como si lo estuvieras viviendo de nuevo. Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque pues si hay alguien que ha vivido experiencias que hacen que salga de mi centro fácilmente soy yo, entonces te puedo como platicar mi experiencia, porque luego es fácil decir, ¿no? Como, ay, como si fuera tan fácil, pero me está pasando esto, estoy en una crisis, me acabo de separar o estoy en un duelo. Y qué fácil, o sea, no es tan sencillo y créemelo, yo sé que no es sencillo, pero sí hay herramientas y recursos para que puedas regresar a ti. Entonces, bueno, ya que te platiqué todo esto, primero te voy a platicar un poco cómo funciona nuestra mente en momentos en donde tenemos como este alto nivel de estrés y puede ser que sea algo que esté pasando, como te decía, en el colectivo y tú estás viendo noticias y de pronto literalmente tu cerebro no sabe, no distingue entre lo que está pasando de manera simbólica o lo que está pasando en tu vida real. Y eso es impresionante porque si te das cuenta, si estás viendo una película y estás muy clavado, estás viendo noticias, tu cuerpo va a empezar a tener estas sensaciones de peligro y es importante conocer tu cuerpo para también cuidarte de eso y no exponerte a demasiado estrés de lo que estamos absorbiendo con los sentidos. Y eso lo sabemos, por ejemplo, en Ayurveda, no solamente digerimos lo que nos comemos, sino digerimos con todos los sentidos, digerimos lo que vemos, digerimos lo que escuchamos, digerimos lo que sentimos. Entonces, muchas veces cuando es algo muy pesado de digerir, de gestionar, se convierten en toxinas también. Por lo tanto, es importante, punto número 1, cuidarte de no exponerte demasiado a eso que puede retraumatizarte o lastimarte cuando ya tienes un sistema nervioso sensible, cuando eres alguien sensible. Entonces, ese es como el primer punto, cuidarte. Entonces, ¿qué te sugiero? Que simplemente cuando estén pasando situaciones que son muy estresantes o algo que te está generando estás abrumado, lo primero que te sugiero es respirar. ¿Por qué? Porque cuando respiramos, cambiamos la tensión de la mente y la mente únicamente se enfoca en algo. Creemos que la mente puede enfocarse en muchas cosas a la vez y la verdad es que esa es una creencia. La mente puede enfocarse en una cosa a la vez y por eso, por ejemplo, cuando estás comiendo, pues no estás viendo el celular porque entonces tu mente no puede procesar lo que está digiriendo en tu comida porque está digiriendo, como te decía, lo que está percibiendo con otros sentidos. Entonces, lo primero que te sugiero es que la mente se vaya a tu respiración, que es algo que sí puedes hacer por ti. Y eso va a hacer que tu sistema nervioso, eso va a hacer que tu cerebro apague lentamente esas señales de alerta. Si tú estás demasiado alerta, y eso lo vas a sentir porque vas a sentir síntomas de ansiedad, entonces no vas a pensar claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un momento de peligro, en un momento de mucho estrés y miedo, nuestro cerebro está diseñado para que sobrevivas. Por lo tanto, va a apagar todas las demás funciones y va a encender las funciones de supervivencia. Es decir, nuestro sistema nervioso va a estar en activo en el sistema simpático, que es tengo que sobrevivir, actuar y hacer algo para que este león que me está correteando no me coma, ¿no? Entonces, eso piensa tu cerebro cada vez que estás en ese nivel de ansiedad y a lo mejor no te está correteando un león, a lo mejor tienes deudas o tienes problemas en el trabajo, pero como ese nivel de estrés está activando todas las alertas, estás generando todo ese cortisol, toda esa adrenalina. Literalmente a veces estamos intoxicados de cortisol y lo que sucede es que nuestro cerebro está en ese estado de alerta y no puede encender otras partes del cerebro que nos llevan a la conciencia, por ejemplo, que nos llevan a las decisiones, a una comunicación asertiva, a los vínculos. Entonces es importante en este momento que estás sintiendo eso, observar y conocer tu mente. Eso es como algo muy importante que quiero sugerirte el día de hoy. Aprende a conocer tu mente. Aprende a conocer qué cosas activan estos foquitos de alerta
para que yo pueda regresar a mí con facilidad y pueda activar estas partes de mi cerebro que me conectan con la conciencia. Y si yo puedo estar conectado con estas partes del cerebro más evolucionados, esta neocorteza, estas partes que me permiten tomar mejores decisiones, que me permiten tener un pensamiento crítico, que me permiten tener claridad, entonces simplemente voy a regresar de nuevo. Entonces el regresar a ti en medio de la tormenta, me refiero que dejes primero, punto número 1, desactives esas señales de alerta en tu mente para que a través de ciertas herramientas o recursos puedas regresar de nuevo a esa estabilidad en tu sistema nervioso y por lo tanto puedas regresar a la paz. Es bien bonito, ¿no? Como la ciencia y la espiritualidad se casan, tienen hijos y en este momento podemos realmente avanzar en la vida. Entonces, el primer punto, el primer consejo que te voy a decir el día de hoy es simplemente aprende a respirar. Y si no sabes respirar y respiras como cortito o no te das cuenta si estás respirando bien, simplemente sé consciente de tu respiración, no la forces. Solo sé consciente de tu respiración y regresa a ti. De todas formas, al final, como siempre, vamos a hacer un ejercicio por si estás en una situación así, para que puedas regresar a ti de manera sencilla y fácil y rápida. Ahora, ok, pero ya respiré, ya regresé a mí, ya estoy observando mi respiración, ya está bajando mi ritmo cardíaco, estoy regresando al aquí y a la hora. Entonces, ¿cuál es el siguiente punto que te aconsejo y te sugiero? No te pelees con los pensamientos, ni te pelees con el miedo, ni tampoco con esas emociones intensas que estás viviendo. No te pelees con ellas, solamente obsérvalas. Obsérvalas como quien está viendo una película, como quien está observando algo que está afuera de ti. Empieza a observar esas emociones, aceptándolas, recibiéndolas y simplemente quitándoles importancia. Y ese es el tercer punto, que es una vez que yo observo que no soy mis emociones, que no soy mis pensamientos, que conozco cómo funciona mi mente, que sé cómo desactivar esas alertas, entonces ahora tengo el poder de elegir hacia dónde voy a dirigir mi atención. Y ese es el punto número 3, que es elige una actividad placentera, ¿sí? Y esto de verdad, oigan, se los estoy regalando con todo el amor porque a mí me lo enseñaron y a mí me ayudó muchísimo para terminar con ansiedad, con ataques de pánico, con PTSD, con situaciones en las que yo sentía que se me salía de control el miedo. Y de verdad, el simple hecho de reconocer que tú tienes el poder de respirar, de cambiar tu atención y de elegir cambiar hacia una actividad que te genere placer. A ver, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta muchísimo hornear. Así, soy como la de Matrix, ¿no? La de Oracle, que está como horneando galletas y así. O sea, realmente no sé en qué punto a mí el hornear me da muchísima paz. Me encanta. Y cada vez que siento ansiedad, estrés o así, me pongo a hornear. Entonces, es una herramienta que además mi terapeuta, que le mando muchos abrazos, Rubén, me dice, hazlo. O sea, si en ese momento sientes que se te conecta el cable con el estrés del colectivo, porque están pasando guerras, y no estás pudiendo gestionar, ponte a hornear. Entonces, aquí yo te sugiero, ok, ya respiraste, sabes cómo respirar, estás observando lo que está sucediendo y simplemente ponte a hacer algo que te genere placer. Esto nos va a ayudar muchísimo a generar químicos en el cerebro para contrarrestar esa otra parte en la que estamos intoxicados de hormonas del estrés. Entonces eso le va a dar la señal al cerebro. Imagínate que tú te pones a tocar la guitarra. O imagínate que tú te pones como yo me pongo a hornear, a lo mejor a ti te gusta bailar ballet, a lo mejor a ti te gusta cualquier acto creativo, cualquier acto placentero. Por eso, obviamente, cuando estamos de medio depre nos gusta el chocolate, ¿no? Porque generamos serotonina y así. Entonces, bueno, supón que no sé si el comer chocolate todo el tiempo sea la mejor alternativa, aunque el cacao es súper bueno, pero
empieza a tener recursos para que en ese momento empiece a tener empieza a generar estas experiencias placenteras y que le den a tu cerebro ese mensaje de estoy segura y a salvo, y ahora voy a hacer algo que me genera placer. Y eso que te genera placer pueden ser cosas muy sencillas. Por ejemplo, pintar mandalas, escuchar mantras, escuchar música clásica, escuchar música que te dé emociones de alegría. Pueden ser, por ejemplo, salir a caminar un rato, ver la naturaleza. Los que tenemos mascotas, perritos, gatitos, pajaritos, pasa tiempo con tu mascota porque eso genera muchísimas endorfinas y nos conecta, nos vincula y le hace a tu cerebro, le da el mensaje de todo está bien. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, la gente que tiene mascotas, por ejemplo, en el caso de los gatos, ¿no? Que empiezan a ronronear y ese ronroneo tiene una frecuencia particular que ayuda al corazón de los humanos? Entonces se ha visto, en el caso de los gatos, que las personas que tienen gato sufren menos ataques al corazón. Y así pasa con los perritos también. Y en realidad siento que ellos nos vienen a sanar siempre a nosotros. Entonces, pasar tiempo con tu mascota, caminar descalzo en el pasto. Entonces, encuentra tu recurso. Y esa es la tarea que quiero dejarte. Como yo no te puedo decir a ti cuál es el recurso que a ti te genera placer. Porque pues cada quien tiene diferentes. Así como a mí me gusta hornear y que horneo casi todas las tardes y que tengo postres y galletitas y pastelitos y eso me hace feliz, pues bueno, tú sabrás cuál es la actividad que tú puedes hacer y que te genere placer. Ojo, aquí no aplica el métete a redes sociales porque eso va a generar dopamina, que es como una especie de droga y eso va a hacer que te vuelvas adicto a esa droga, a esos estímulos y no te va a traer el beneficio que necesita tu cerebro para saber que estás tranquilo. Entonces, más bien que sean actividades creativas, artísticas, que te conecten con la espiritualidad. Escuchar este podcast te va a ayudar a que tu sistema nervioso se regule. Tal vez mi voz te esté ayudando ahorita a encontrar un balance en tu cerebro, en tus químicos cerebrales y en tu sistema nervioso. Y otra cosa que quiero también recomendarte es, si estás viviendo una situación de estrés, encuentra algo que te genere ritmo. ¿Y eso qué quiere decir eso? O sea, en primer lugar, las rutinas, para mí las rutinas son indispensables para relajar el sistema nervioso. Ten rutinas saludables que te equilibren y también escucha música, por ejemplo, la música de tambores, todo lo que tiene ritmo, tun, 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 va a sincronizarse con tu corazón. Se ha visto, por ejemplo, en estudiosos del tema del trauma, que cuando hay tribus, por ejemplo, no sé, tribus que han vivido traumas colectivos y que no tienen acceso, obviamente, a la terapia, a la psicoterapia. Y se ha visto que han logrado sanar y han logrado sanar inclusive las consecuencias, las secuelas que son PTSD, y es a través del ritmo, de los tambores. Entonces, funciona súper bien que escuches, por ejemplo, música que tenga cierto ritmo o que tú, eso, lo que te decía hace ratito, como camina y tiene un ritmo al caminar, o ahora sí, si te gusta el gatear, y eso va a hacer que se sincronicen los hemisferios de tu cerebro, y eso va a hacer que tu corazón regrese a cierto ritmo, y eso va a calmarte. Entonces creo que ya te di estas herramientas que son súper prácticas para regresar al aquí y a la hora y decirle primero a tu mente, no está pasando nada, es decir, estoy segura y a salvo. Seguramente están pasando cosas emocionales y así, pero estás seguro, estás a salvo, si no, no estarías escuchándome. Entonces, el simple hecho de saber que estás segura y a salvo, eso va a hacer que regreses a ti y que puedas elegir cómo reaccionar ante eso, que a mí se me hace fascinante, esa capacidad que tenemos de elegir qué hago con esto que está pasando. Hay cosas que podemos controlar. Yo puedo controlar, pues, lo que de cierta forma siento, puedo controlar
no lo que los demás sienten, pero sí lo que yo elijo sentir. Hay emociones obviamente que surgen, pero yo elijo también hasta dónde explorar estas emociones, observarlas, integrarlas y soltarlas también. Yo elijo si voy a reaccionar ante algo o si voy a tomar una decisión mucho más ecuánime. Entonces, se dan cuenta que el poder y el control está dentro de ti y no necesitamos controlarlo de afuera, porque además se me hace imposible controlar lo que los demás hacen, controlar si los países viven ciertas circunstancias, eso no lo puedo controlar, pero yo sí que puedo controlar qué contenido es el que estoy consumiendo, puedo controlar cuáles son las amistades con las que elijo estar, puedo controlar mi frecuencia vibratoria. Obviamente ya nos íbamos a la magia. Entonces sí puedo controlar cuál es la frecuencia en donde yo voy a estar en ciertas circunstancias, lo cual me va a permitir estar en sintonía con el universo. Y entonces, ¿por qué pasan cosas bonitas después? Porque estás alineado, porque estás alineada, porque estás en esta sintonía, en esta frecuencia. Y a veces estas cosas que suceden y que no podemos controlar, simplemente son saltos de conciencia, de crecimiento, de evolución, que nos llevan también a estos despertar de conciencias, tanto individuales como colectivos. Entonces no lo podemos controlar, no, la vida es así, trae cosas, pero sí puedo controlar qué voy a hacer con eso y en qué estado vibratorio me voy a encontrar. Y cuando logramos tener esa frecuencia de armonía con el universo, entonces para mí te vuelves el universo, ¿sí? Te vuelves uno con el universo. Entonces, bueno, creo que esto es muy bonito, ¿verdad? Se oye como muy romántico. Ahora vamos a hacer una pequeña práctica para poder acomodar esto dentro de cada uno de nosotros y poder, no te voy a decir salir de las circunstancias difíciles, porque no se trata de salir de ahí, se trata de caminar en ellas, pero salir de ahí con resiliencia, ¿sí? Con esta flexibilidad, con esta capacidad de cambio, con esta capacidad de conciencia, de transformación. ¿Cómo me voy a transformar yo a través de esta experiencia que está pasando? ¿Sí? ¿Cómo me voy a transformar yo a través de lo que estoy mirando, observando de mí mismo a través de esto? Entonces simplemente cierra tus ojos, respira profundo y vamos a respirar y conectar con lo que está pasando con tu cuerpo, ¿sí? Y obviamente, como te decía, en el momento que estoy grabando este episodio, están pasando cosas en el mundo. Entonces, obviamente, estamos inmersos en este campo colectivo, en este inconsciente colectivo también, del que hablaba Jung. Y bueno, pues soy parte de esta energía, la acepto, la recibo, simplemente respiro profundo. Inhalo y exhalo. Y lo primero que te voy a pedir es, con esta respiración, inhalando y exhalando, observa tus hombros. El trauma se guarda en los hombros, en el cuello. Entonces simplemente observa cómo tal vez tus hombros están arriba. Bájalos de manera consciente. Bájalos. Eso. ¿Y qué pasa cuando bajo mis hombros? Y ahora vamos al siguiente punto donde se guarda el trauma y el miedo y el estrés, pues en la mandíbula. Entonces observo cómo aprieto la mandíbula cuando estoy en peligro. Entonces, de manera consciente, afloja la mandíbula y continúa respirando. Y ahora la respiración la vamos a hacer diafragmática. Entonces vete a tu estómago y observa cuando inhalas, naturalmente como los bebés, nos infla la pancita. Y el diafragma es esta parte que está en tus costillas, que no solamente va hacia adelante, sino va hacia los lados. Entonces empieza a hacer conciencia. Y observa, al respirar así, al aflojar tu diafragma, también le estás avisando a tu sistema nervioso: todo está bien por aquí. ¿Y qué
es lo que puedo hacer ante el caos, ante la tormenta que está pasando afuera. Lo mejor que puedo hacer es estar en paz. Es mi aportación a la humanidad. Si yo estoy en paz, entonces mi frecuencia, tan solo mi frecuencia, sana a mi alrededor. Si yo me conecto con el caos, si yo reacciono, si yo estoy desde el lado de supervivencia y voy a querer atacar, voy a querer correr y no le va a servir a nadie. Sigue respirando. Y ahora te voy a pedir que hagas una sonrisa. Tal vez está un poquito forzada, no importa. Haz una sonrisa porque eso también le da señales a tu cerebro de que todo está bien. El cerebro, el simple hecho de sonreír y mover estos músculos. Y ahora si sonríes de tal forma que los ojitos también sonríen, entonces estás generando los químicos correctos. Y si mi cuerpo, mi mente está en esta sintonía, tal vez en un principio esté un poquito forzado, no importa. No importa, está bien. Y desde este lugar, observa cómo tu energía, que tal vez estaba contraída, se expande. Quiero decirte que sea lo que sea que te esté pasando, va a pasar. Cualquier cosa que esté sucediendo, va a pasar. Todo está en constante cambio. Y eso no lo puedes controlar. Y observa cómo te observas a ti mismo respirando. Ahora eres el observador que observa. Y simplemente pon tus manitos en tu corazón, dando gracias. Porque si estás escuchando esto, estás vivo. Agradece la vida. Y la gratitud también es un recurso muy importante para regresar a ti. Y recuerda que todo está bien. Que en tu ser solo hay paz. Y lentamente regresa al aquí y a la hora. Abre tus ojitos. Qué bueno que has vuelto. Qué bueno que has regresado a ti. Bienvenido de nuevo a tu casa, que es tu cuerpo. A tu casa, en tu mente. Ya estás listo para seguir este camino, paso a paso. Y bueno, gracias por escuchar este episodio como cada miércoles. Agradezco muchísimo todos los comentarios que me ponen aquí en Spotify. Por favor, pónganme en Spotify si tienen alguna pregunta, si tienen algún tema que les gusta, si les ha gustado mucho algún episodio. Todo la verdad los estoy leyendo porque me encanta y me llena de energía y me da pila. Gracias también por compartir el episodio con todos los amigos, con la gente que amas, que sabes que les puede ayudar, que les puede servir. Y bueno, pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos. Ese es el compromiso más importante contigo mismo y tu propia sanación y despertar de conciencia. Y nos escuchamos el siguiente miércoles. Gracias. Bye bye.